necesariamente es asma, ¿no? Estuvimos como un ejemplo. Pero ¿qué es lo que quedó claramente? El concepto de B1, el concepto de capacidad vital forzada. Pero mira, hay una B1 sobre CDF. Cociente. Ok, fíjense. Necesito como repaso de tiempo. Guarda sus cosas, por favor. Entonces, si una persona empieza a respirar, digamos, de manera normal durante la espirometría, a ver esto, ¿no? Aquí se va a ver si le decimos que meta todo el aire que pueda y luego lo saque lo más rápido que pueda. ¿Qué vamos a ver? Que meta todo el aire que pueda y luego lo saque lo más rápido que pueda. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a mirar esto. Meta todo el aire que pueda. Luego ya que convierta en una. ¿Están de acuerdo en eso? ¿Dudas de por qué se pinta eso así? ¿No? ¿Seguros? Ok. ¿Esto corresponde a? ¿Esto? Sistema inspiratorio. ¿Sí están de acuerdo en eso? Capacidad vital. Vital. ¿Vale? Ahora parece que tienen confusión en que igual la diferencia entre capacidad vital y capacidad vital forzada. Es lo mismo, el volumen es lo mismo, simplemente cuál es la diferencia. Cuando hablas de capacidad vital, lo único que te está interesando ahí es cuántos mililitros son. Cuando hablas de capacidad vital forzada, te interesa qué tan rápido lo sacas, o sea, porque va a ser una aspiración forzada. ¿Vale? En este caso de aquí, como le hicimos al paciente que sacara todo el aire lo más rápido que pueda, aquí si hablamos de que esto es su capacidad vital forzada, ¿no? No le ponemos así. ¿Sí están de acuerdo en eso? ¿Sí, seguro? Ahora, ¿en qué punto empezó a sacar el aire? Aquí, ¿no? ¿Sí están de acuerdo que él empezó a sacar? Ese va a ser nuestro tiempo cero. ¿Tiempo cero de qué? De la expiración. Contamos un segundo. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que en un segundo sacó todo ese aire de manera forzada. Entonces, el volumen que expiró de manera forzada en un segundo. ¿Vale? ¿Sí están de acuerdo en eso? Ahora, esto es un flujo. A pesar que ese volumen, como ya está en relación al tiempo, es un flujo. Entonces, ¿de qué depende qué tan rápido salga ese aire? ¿De qué depende la magnitud de ese flujo? De la Diferencia de presión sobre resistencia. La resistencia, la diferencia de presión entre qué y qué. Presión. La presión anular y la presión logarítmica. ¿Sí están de acuerdo en eso? Nosotros vimos que durante la expiración en reposo, o sea, en esta fase, como lo tenemos aquí en el idioma, requerimos igual una diferencia de presión. ¿Sale? ¿Qué diferencia de presión tenemos durante la expiración en reposo? ¿Qué diferencia de presión tenemos durante la expiración en reposo? La respiración más De 1. De 1. ¿Por qué? Porque en ese momento tenemos en el suelo un centímetro de agua de 0, ¿no? Y ojo, esto parece que ya les tiene actos de que se lo repitan una y otra vez. Lo voy a seguir haciendo y después van a ver por qué. Esto no es que sea 0, no es 0. Es la presión atmosférica dependiendo a qué altitud estemos. Considera esto porque esa va a ser nuestra referencia, porque lo único que nos interesa no son valores absolutos, sino diferencias de presión. ¿Vale? ¿Por qué les hago mucho hincapié en esto?
Cuando veamos presiones parciales, vamos a ver que, por ejemplo, la presión atmosférica a nivel del mar es 760 milímetros de mercurio. Y luego dicen, pero ¿cómo es de 760 si habíamos visto que era de cero? Bueno, eso es de tocar cero, con la cambio de velocidad. ¿Sí están de acuerdo en eso? Ok. Ahora, cuando tú haces una expiración forzada, ahí se está utilizando los músculos respiratorios. ¿Vale? Estás contrayendo ciertos intercostales, estás contrayendo los músculos abdominales. ¿Para qué? Para tratar de reducir el volumen torácico. ¿Vale? Así que, o sea, como la contracción muscular que estás haciendo, que está como apachurrando esto, ¿no? ¿Vale? Ahora está apachurrando y es obvio que aquí va a aumentar más la presión. ¿Qué tanto? No sabemos, ¿no? Dependiendo de con qué fuerza está sacando ese aire. ¿Vale? Pero bueno, sí que hay una diferencia de presión. ¿Y cuál es el otro determinante del flujo? La resistencia. ¿Vale? ¿Cuál? Según la ley de Pascal que habíamos visto, ¿cuál es el principal determinante de la resistencia? El radio. Que en este caso será el radio de la vía aérea. Tú reduces el radio de la vía aérea, va a aumentar la resistencia. ¿Qué va a pasar con ese flujo? ¿Qué flujo es el que nos interesa ahorita en la espirometría? Este. ¿Vale? ¿Sí están de acuerdo en eso? Ahora, ¿cuál es la capacidad vital que viene en sus libros? Ahora sí con mililitros. Este es 500 mililitros. Este 3000, 3500. Este 1200. Ok, son todos ¿cuánto les dan? Sí, ¿no? Entonces, en este caso que estamos poniendo es nuestra capacidad vital. Pero ustedes se van al principio de su libro, van a ver que cuando dicen cifras, están utilizando cifras de un sujeto masculino de 70 kilos, de 1,80. ¿Vale? ¿Se da la misma capacidad vital de una mujer que mida 1,40? No. Es obvio que sus pulmones están reducidos. ¿Vale? Ahora, por lo tanto, en este caso, todo esto serían los 4700, ¿no? De manera normal, ¿cuánto tiene que ser este 1? Mayor del 80. Ayer, ¿qué cifra le dimos? Mayor del 80%. ¿Investigaron lo que se quede de energías? ¿En Gina qué dice? 75. 75. ¿Y en la nota? En la nota De 70. encontré de ozono y no sé qué, pero decía que mayor de 0.7, pero eso era como, lo consideraban en otra, ¿no? Que era de concentración de ozono. Pero no encontré la que dijera así exactamente capacidad vital. ¿Alguien le encontró? Bueno. De 0.7, de 70%. ¿Y en Gina qué dicen? 75%. ¿Estamos en 75? Sí. Ok. Entonces, el 75%. ¿75% de qué? De la capacidad vital. ¿Por qué no tenemos que manejar en porcentajes? Porque no sabemos la capacidad vital de la persona. Sí vamos a saber la capacidad vital de la persona, porque también vamos a estar midiendo en Pero es diferente en cada persona. Pero es diferente en cada persona. Si tú nada más tomas este valor así de manera aislada, no vas a saber en relación a su capacidad vital qué porcentaje. Por supuesto, el porcentaje. ¿Sí están de acuerdo con eso? ¿Dudas de por qué no manejamos el porcentaje? Ahora, ¿cómo sacas este porcentaje? ¿Cuál es tu 100%? Todo el aire que sacas. ¿Vale? Los dos van en mililitros, ¿no? Este ya te va a salir un índice, ya no se pone, ya no tiene unidades, ¿no? Se va a salir una fracción entre 0 y 1. Tú lo multiplicas por 100 para hacer un porcentaje. O sea, ¿qué te dice esta cifra? Si a mí me acercan una espirometría y hacen este cociente, ya sale 80%, ¿cómo interpretas 80%? Que de todo el aire que yo expiro de manera forzada, el 80% sale en el primer segundo, el 20% sale todo lo demás. ¿Vale? Digamos que eso es normal. Y ahora, ¿qué pasa si hay una obstrucción en la vía aérea? Según esta ley de Ohm, aumentas la resistencia, ¿qué pasa con el flujo? El flujo, entonces este flujo ahora sí es menor del 80%. Entonces tú tienes una persona con una
una P1 con este cociente menor del 80%, muy probablemente tenga aumentar la resistencia. Bien. ¿Vale? Entonces les dejé de tarea que investigaran 4 enfermedades que precisamente tengan este patrón, que hay un aumento en la resistencia en la BL. ¿Cómo le llamamos ya como un diagnóstico espirométrico? Un patrón. Tiene una obstrucción, ¿sabes? Un patrón obstructivo. ¿Qué enfermedades encontraron? Asma, que habíamos dicho ayer, ¿no? Bronquiolitis, ok, hay una inflamación de la mucosa del bronquiolo, disminuye el grado de Bronquiectasia. ¿EPOC? No, ¿Lista? Ok, pero bueno, tiene un patrón obstructivo, ¿no? Tiene ese componente obstructivo. ajá. ¿Edema pulmonar lo encontraron como obstructivo? ¿Qué otro encontraron como obstructivo? Algo más obvio. Un tumor que te esté comprimiendo la vía, ya sea un tumor del sistema respiratorio, ¿vale? O un tumor de otro lado que te esté comprimiendo así de por fuera, ¿no? ¿Vale? ¿Sí están de acuerdo en eso? Ahora, esto es la relación de que está aumentada la resistencia al flujo. ¿Ok? Pusimos el caso extremo. ¿Qué pasa si te quitan un pulmón? Disminuye la capacidad ¿Cómo se va a modificar esto? La capacidad vital forzada va a disminuir. ¿Sale? ¿Pero tienes problemas con la vía aérea, con un aumento en la resistencia en la vía aérea? No. Pero así, aislado, también va a estar disminuido. Porque si sacas menos aire total, solo que también vas a sacar menos aire en un segundo. Pero si tú haces ya este cociente y haces esa relación, los dos, digamos que están disminuidos, pero en igual proporción. ¿Cómo te va a salir esta relación? Normal, más del 80%. ¿Vale? ¿Sí están de acuerdo en eso? Ok, entonces a ver rápido. Tenemos 3 personas. ¿Cuál sería el diagnóstico espirométrico de cada una de ellas? El primero es restrictivo. El segundo es obstructivo. el segundo, tercero, a ver, llegue, ¿por qué primero restrictivo? Porque va a salir aumentado va a salir igual aumentado el coeficiente. O sea, la relación entre los dos. Bueno, ese igual que es normal, ¿no? Ajá, bueno, es que puede ser normal aumentado. Normal, ¿sale? Normal, ¿ok? A ver, entonces, ¿qué onda aquí? Bueno, igual puede salir normal aumentado. Si sale normal aumentado, va a ser un patrón restrictivo. Pero tiene esta disminuida. Ajá. Es que sí va a disminuir un poco, pero disminuye más la capacidad ¿Disminuye más esta? Sí. disminuye proporcionalmente. ¿Aquí cuál es el problema? Del área. ¿Por qué está disminuida este? Está disminuyendo la Porque va a salir menos aire. Ajá. ¿Por qué sale menos aire? Porque hay una La vital forzada está disminuida. ¿Sale? Pero los dos disminuyen en igual proporción, por eso la relación es. Entonces, ¿cuál disminuye más en la lista? Ah, sí. ¿Vale? Pero bueno, ahorita, ¿dudas con este? Entonces, te quitan un pulmón. Te quitan un pulmón. ¿Cómo es la capacidad vital forzada? Disminuida. ¿Vale? O sea, ¿cómo lo quitan? Bueno. Primero, imagínate que
vital, ¿ok? Lo normal, ¿cómo sería? ¿Vale? Este es el 100% de la capacidad vital. ¿Vale? Ojo, aquí estamos poniendo el 100% de capacidad vital, pero no quiere decir que se queda vacío, ¿no? Todavía abajo, algo que no podemos medir, queda el volumen residual. Pues no se puede medir, ¿no? ¿Sí están de acuerdo en esto? Para que no se confunda, ¿no? Entonces, acá tenemos nuestra escala de tiempo. Entonces, el primer segundo, esto es lo que sale. ¿Ok? ¿Cuál será nuestro uno? Vamos a poner ahorita sí que sí es más del 80%, ¿no? Entonces, o sea, esta línea que empecé con azul sería una línea normal. ¿Cómo se va a ver el caso número 1? A ver, ¿qué pasa? ¿Igual? No, porque pasa. O sea, en lugar de ir así, pues baja. Ah, ya. Todos tienen que partir del mismo sitio, ¿no? Porque es el 100% del... Aunque sí está muy exagerado, pero sí está así, ¿no? Sí, ahí está su capacidad vital forzada está disminuida, sí. Pero el BF1, ¿cómo es? ¿Sí, ahí es el BF1? No. Pues sí, está muy exagerado, pero... Por ahí vamos. ¿Vale? Aquí tienes el primer segundo. ¿Sí están de acuerdo en eso? La capacidad vital, ¿cuál será? Toda esta, ¿no? El B1. Esta es la capacidad. ¿Sí es más del 80%? Sí, ¿no? ¿Está disminuyendo la capacidad vital? Sí. ¿Está disminuyendo el B1? Sí. Pero la relación, ¿cómo es? Normal, es más del 80%. Entonces no tiene una obstrucción al flujo de aire, solo tiene una restricción, o sea, una disminución del volumen pulmonar. ¿Vale? ¿Sí están de acuerdo en eso? ¿Cómo se verá la 2? A ver, Manuel. Solamente eso es como... No, baja igual, pero disminuye el tiempo. ¿Sí, seguro? Pero es que la capacidad... la capacidad vital es normal. Pero el tiempo de que Es que tiene que llegar a O sea, podría ser lo mismo. Esta es la capacidad vital normal. Llegas a... Sí, no hace falta que lo, digamos que lo tengas claro en la gráfica, porque o sea, ya me di cuenta que sí tiene de que es objetivo que está disminuido esto, ¿no? Pero ¿cómo se pinta ahí? El tiempo, ¿no? En vez de hacer a este paciente, en vez de hacer esto, es así. ¿Cuánto más?
Sí, es que Solo que la prolonga la mano. Solo que baja más lento. No la baja tan rápido. Ajá. Sí, si quieres hacerlo así. Sí, está exagerado, pero así es como funciona esto. Porque fíjate, saca el mismo volumen de aire, pero saca menos del 80% de lo que decía. Sí, porque. Bien, vamos a quitarlo, pero es exagerado, ¿no? Es exactamente lo mismo que queremos disfrutar. ¿Cuál es la capacidad vital aquí? ¿Sacó todo esto, no? Todo esto es la capacidad vital forzada en este caso. ¿Cuál es el F1? ¿Este es el 1 segundo? Aquí, ¿no? O sea, es. ¿Sale? ¿Sí están de acuerdo todos en esto? El porcentaje es menos, ahora ahí sería como el 60%, es menos del 80%. Entonces sí saca el mismo aire, pero tarda más en sacarlo. ¿Sale? Bueno, en el primer segundo saca menos. ¿Qué onda, Gustavo? ¿Tienes duda ahí en eso? A ver, ¿qué pasó? Pues es que la gráfica del PROC dice que está el coeficiente normal si la capacidad vital está. Es que es una relación. Tú tomas siempre la capacidad vital como el 100%, independientemente si está disminuida o no. Tu capacidad vital forzada, es que no es, el porcentaje no está en relación con la capacidad vital normal. Sino siempre tu capacidad vital es el 100%. ¿El cociente qué te dice? ¿Qué parte de ese 100%, qué parte de esa capacidad vital sacas en un segundo? En esta gráfica roja, ¿cuál es tu 100%? ¿Cuál es el 100% de aire que sacó esta persona? Esto, ¿no? En la gráfica roja. ¿Cuánto sacó el primer segundo? El 80% de eso. Sacó más del 80% del primer segundo. Quiere decir que el flujo está bien. No hay aumento de la resistencia en la BR. No hay obstrucción. ¿Cuál es el problema? Que tienes miedo a la capacidad vital. ¿Sale? Entonces eso se llama una restricción. ¿Sale? ¿El segundo también ya quedó claro? La capacidad vital es normal. ¿Sale? Solo que en el primer segundo saca menos aire. ¿Por qué? Porque hay un aumento en la resistencia al flujo de aire. ¿Sale? Ahora, ¿qué onda con la CREX? A ver, ¿me dejas ahí con la CREX por minuto? Tiene la misma capacidad vital que el paciente número 1. Tiene una capacidad vital que el paciente número 1. Sí. ¿Vale? ¿Tiene disminuida la capacidad vital? Sí. Sí, entonces tiene una restricción. ¿Vale? Del 100%, ¿cuál es su 100%? Esto, ¿no? De su 100%, ¿cuánto saca en el primer segundo? Menos del 80%. Entonces, tiene una restricción porque tiene disminuida la capacidad vital y además tiene una obstrucción porque en el primer segundo saca menos del 80%. Entonces, tiene disminuida esta y aparte no está disminuyendo en igual proporción. Tiene, o sea, si tenemos que extraer esta, tenemos que poner así, ¿no? La relación es esta, es menor de lo normal. Entonces tiene tanto una restricción como una obstrucción. Bueno, nos fuimos a los casos extremos. Esto es un paciente que no tiene un pulmón. ¿Vale? Pero su
subir aire está normal, no tiene problemas. Solo tiene disminuida la capacidad vital forzada, pero el aire fluye bien. Por eso este cociente está normal. Si quieren, vamos a ponerlo así. ¿Vale? ¿Sí están de acuerdo en eso? Entonces está normal, quiere decir que no tiene problemas para el aire que fluya. Nada más tiene menos aire que sacar. Que tiene un pulmón nada más. ¿Qué onda? Tenía problemas en la vía aérea. Está normal. ¿Qué tanto aire saca? Lo normal. El problema es que... ¿Sí, no? ¿Por qué? Porque tiene una obstrucción en la vía aérea. En este caso empezó el paciente con asma. ¿Vale? Su bronquiolos tiene disponibilidad. ¿Vale? Un tumor que esté cumpliendo en la vía aérea. Va a sacar el mismo aire, pero lo va a sacar más lento. Ahora, ¿qué onda? Un paciente con un pulmón y además tiene asma. ¿Qué tanto aire saca? Va a estar disminuido. Y además tiene asma, ¿qué también fluye el aire? También está disminuido. Entonces se llama patrón mixto. ¿Vale? En este caso de que tiene un pulmón con asma, igual sí hay mucha mala suerte, ¿no? Pero no se van tan lejos. Hay algo que es muy común que se llama el POC. En el POC hay destrucción del parénquima pulmonar, ¿vale? Y además, durante la expiración hay un colapso de bronquiolos de la vía. Entonces tiene tanto disminuido el volumen que saca como quiere aumentar la resistencia de flujo. Es el patrón mixto, más común, ¿vale? ¿Sí, seguros? ¿Qué otros enfermedades te darán restricciones? Edema pulmonar, ¿vale? Una neumonía, atelectasia, neumotórax. ¿Sí están de acuerdo en eso? ¿Dudas en esto, chicos? ¿No? ¿Seguro? ¿Más dudas de la clase pasada? Bueno, aquí también depende de avanzar de qué daño haya tenido el parénquima pulmonar, pero también lo que se caracteriza por destrucción del parénquima es una restrictiva. ¿Dudas en esto, chicos? Entonces, ¿cómo diagnosticas asma? Le das un broncodilatador y... Antes de dárselo, porque para dárselo antes primero tienes que ver. Bueno, le das Tiene que tener la sintomatología de una persona con asma. Porque esa es la otra. Si no tiene una sintomatología de asma, no puede decir que tiene asma. Aunque tenga un patrón obstructivo, porque la obstrucción puede ser por muchas cosas. Entonces, manifestaciones clínicas de asma, ¿como cuáles? Bueno, aquí, vamos a aclarar qué es disnea. ¿Dificultad respiratoria? Aquí es donde empiezan muchas confusiones que ya arrastran de aquí hasta que se gradúan, ¿no? Disnea y dificultad respiratoria no es lo mismo. Disnea es que no puedes respirar. Bueno, es que fíjense, aquí es un problema bien extraño. Tú te pones a correr los 100 metros planos lo más rápido que puedas y vas a tener disnea. ¿Sí están de acuerdo en eso? Entonces, si ustedes buscan disnea en los libros, a lo mejor lo encuentran de diferentes maneras. Pero al fin y al cabo, ¿qué concepto nos interesa a nosotros de disnea? ¿Qué es lo que te va a decir la persona para que tú anotes que tiene disnea? ¿Sí están de acuerdo en eso, no? Porque si tú te aprendes una definición del libro de qué es disnea y eso no te dice el paciente, dice, ¿cómo anoto esto? ¿No? Entonces, cuando empiezan a anotar en la historia clínica, si dice el paciente que. Le falta aire. Cosas bien raras, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que dice el paciente para que tú anotes disnea? Así como lo refieren, es sensación de que le falta el aire, así como tal, porque así te lo dicen, ¿no? Y también así lo dices tú, si te vas a ver los suben, es que le falta el aire, ¿no? Tú subes las escaleras al tercer piso del y sientes que te falta el aire. Esa sensación de que te falta el aire es disnea. Es un signo o un síntoma.
sientes que te falta el aire, es un síntoma. ¿Sí están de acuerdo en eso? ¿Una persona que esté inconsciente puede tener disnea? Es que no sé si Esto sería un signo. Oh, lo mires. Lo mires. Supone que los signos se miden, los síntomas, ¿no? Y si la persona está inconsciente, como. No, porque no va a sentir que le falta el aire. ¿Sí están de acuerdo en eso? Es que ustedes, o sea, empezamos a decir que tienen asma y empiezan a decir cosas, pero igual no tienen claro qué significa lo que están haciendo, ¿no? Es un síntoma, es algo que te dice la persona, siente que le falta aire, eso ya es disnea. Lo que es diferente a dificultad respiratoria. En una persona puede haber datos, o sea, signos de dificultad respiratoria, de que no está ventilando bien. ¿Como cuáles? Por ejemplo, los niños van a tener disnea. ¿Un recién nacido va a tener disnea? A lo mejor sí, pero no te lo va a decir. Entonces tú no puedes anotar que tiene disnea. Sí están de acuerdo en eso, pero sí que puedes anotar un recién nacido. Tiene datos, tiene signos de dificultad respiratoria. ¿Como cuáles? Aleteo nasal, ¿no? ¿Sí, no? ¿Sí están de acuerdo en eso de dificultad? Es un dato de dificultad respiratoria. ¿Sale? Fíjense a ver si se... No. Es que se ve mucho, o sea, yo estoy muy delgado. ¿No se ve cómo se resume aquí? Sí. ¿Sí se ve? Si hay una obstrucción importante en la vía aérea, va a hacer un esfuerzo para crear presiones intrapleurales todavía más negativas, para que se generen presiones alveolares todavía más negativas y de una ley donde se favorezca el flujo. Si estás de acuerdo que se aumenta la resistencia, ¿qué es lo que tienes que hacer para mantener un flujo normal? Aumentar la diferencia de aceleración. ¿Cuál es la presión que tú manejas? La presión intrapleural, ¿se acuerdan, no? Al tú utilizar ya músculos accesorios para la inspiración, vas a hacer más negativa todavía la presión intrapleural. ¿Con qué objetivo? ¿Se acuerdan que para hacer más negativa la presión alveolar y esta diferencia de presión aumente y digamos que contrarreste solamente la resistencia? Sí, vamos siguiendo la situación. Que ¿cómo se evidencia ese aumento, ese gran aumento de la presión intrapleural? Si se hace muy negativo aquí, se puede colapsar. ¿Sale? Los tejidos que no sean rígidos se van a como asumir por la presión atmosférica porque la presión intratorácica está muy disminuida. No sé si están seguro en eso. ¿Cómo se llama eso? Sí, están de acuerdo por qué se asume todo. Agarren una botella vacía de plástico y empiecen a hacer así, a sacarle el aire. Si le están sacando el aire, ¿qué le pasa a la presión dentro de la botella? Disminuye, pero ¿qué pasa por la presión atmosférica? Como se imagina normal, la aplasta, ¿no? Porque la presión adentro de la botella disminuye. Imagínense que eso les pasa en su cara más así. Los huesos no se le van a asumir porque están rígidos, pero sí se les va a asumir todo porque no sea rígido. Como un submarino. Entonces, ¿qué van a ver aquí? Arriba de las clavículas, aquí arriba del esternón, que se les sume. ¿Qué van a ver en los intercostales, en los espacios intercostales? Que se les sume. ¿Qué van a ver aquí abajo de la vía esquifoides? Que se les sume también. ¿Sale? Como tiros intercostales, también porque se ve la gran contracción de músculos accesorios, una retracción quifoidea, se está sumiendo esto de la gran presión negativa. Son todos esos signos, son datos de dificultad respiratoria. ¿Sale? ¿Sí están de acuerdo? ¿Usaron cosas de tipo? Ok, bueno. Asma. ¿Qué te va a decir la persona? Falta el aire, o sea, disnea se puede tener. ¿Qué más? A ver, por favor, ¿tú quieres responder eso? ¿Qué más? Signos y síntomas, o sea. Falta el aire. Disnea. Es como si te estuviera apretando. Opresión torácica. A ver, díganos cómo se siente. Es que yo no lo he sentido. Yo nada más he visto cómo refieren que se siente. ¿Vale? ¿Cómo se siente? Como si te estuvieran, o sea, te oprimieran el pecho y no puedes respirar, no puedes. De hecho, aunque no lo crean, eso es de lo que más refieren los pacientes con asma. No tanto la tos, no tanto la disnea, refieren esto que se llama como presión torácica. Que cuando están acostados, cuando están, no sé, acostados
acostados durmiendo o lo que sea, sienten que alguien se les está subiendo encima. Digo, yo no lo he sentido, pero es lo que he leído. Ok, 2, disnea, presión torácica. Son comprendiendo las manifestaciones clínicas de una persona con asma, ¿sale? Y generalmente se producen esta sintomatología, va asociada a cierto desencadenante. Por ejemplo, si la causa del asma es una cuestión alérgica, pues puede estar desencadenada después de estar expuesta a esa sustancia. ¿Sale? Animales, algún tipo de comida. Lo más común es que sí sea alérgico, no necesariamente tiene que ser alérgico. ¿Sale? Por ejemplo, la exposición al frío también puede ser un cigarro, que el ejercicio puede ser. Pero bueno, todo es característico del asma. Entonces, manifestaciones clínicas características del asma, y para que tú diagnostiques asma, ¿qué más tienes que hacer? ¿Cómo tiene que salir? Un patrón obstructivo. Entonces, si tú tienes las manifestaciones clínicas del asma más un patrón obstructivo, las sospechas de asma ya son muy altas. ¿Cómo lo compruebas? ¿Qué más le puede hacer a esa persona para ya asegurarte de que sí tiene asma y que el tratamiento que le vas a dar? Una de broncoprovocación y otra de bronco. Antes de la provocación es para otra cosa. Esa, ¿sale? Llega una persona y su BEF1, su cociente BEF1 sobre la vital forzada es de 70%. Vamos a sacarlo menos para que 65%. ¿Vale? Tiene un patrón obstructivo, manifestaciones clínicas, a lo mejor tiene asma. ¿Cuál es lo característico del asma? Para diferenciarlo de otras posibles enfermedades con patrón obstructivo también. Tú le das un broncodilatador, das salbutamol. ¿Qué es el salbutamol? ¿Qué? Agonista beta 2. Receptores beta 2 adrenérgicos. ¿Qué efecto tienen los beta 2 adrenérgicos en el músculo liso? En los bronquiolos. Dilatado. Dilatación, ¿sale? Entonces, algo característico del asma, tú le das se le das salbutamol, le das un agonista beta 2, se relaja el músculo liso de los bronquiolos, disminuye la resistencia, y ¿qué pasa con este cociente? Si tú le repites la espirometría, aumenta. Entonces ya lo cuentas tú. ¿Qué tanto tiene que aumentar para que tú digas que reponer un procesador? Más de 12%. 200 mililitros. ¿Sale? ¿Eso dónde lo encontraste, Che? ¿En la de Gina? Sí. Ok. Si aumenta más de 12%, es una respuesta al broncodilatador. Entonces ya tiene muchas cosas que tienen que decir. Tiene asma, tiene manifestaciones clínicas del asma, tiene un patrón obstructivo y que responde al broncodilatador. ¿Con qué se confunde mucho el asma? Principalmente con personas ya que no son niños, no son jóvenes. Con EPOC. ¿Sale? La diferencia, ¿cuál es la gran diferencia entre los dos? Que el EPOC no responde muy poco con un broncodilatador. ¿Vale? Y aquí tiene mucho sentido con respecto a cómo vas a tratar a la persona. Si tú le haces una espirometría, tiene un patrón obstructivo y responde a un broncodilatador, ¿cómo lo vas a tratar? Como broncodilatador, porque está respondiendo. Ya tienes ahí la prueba de que está respondiendo a ese tratamiento, de que sí le va a hacer bien. Independientemente que tú le pones asma o independiente de lo que le pongas, ¿no? ¿Okay? Si tienes una persona con un patrón obstructivo y no responde al broncodilatador, aparte de que probablemente no sea asma, si tienes la prueba de que no responde al broncodilatador, ¿tú le vas a dar el tratamiento de eso? Sí están de acuerdo en esta situación, ¿no? Entonces, sí se le pueden dar broncodilatadores, porque digamos que, aunque le ayude un poquito, pero principalmente se trata con esteroides. La cosa es diferente. Ok, entonces habíamos visto, una persona llega a que le hagan espirometría, pero la espirometría se sale del 85%, sale normal. Pero ella te refiere a unas manifestaciones muy características de asma. Pero en ese momento, digamos que la espirometría sale normal. Ahora sí, ¿qué puedes hacer? ¿Dónde leíste eso? ¿Dónde? ¿Así? ¿De dónde leíste eso? Creo que en el tercero. Es que luego cuando hay traducciones raras, me refiero a que luego así no se conocen en el ámbito médico, sino luego hacen las traducciones, ¿no? Pero, ¿cuál es el chiste de
llega con una relación normal, pero tienes una alta sospecha que esa persona tenga asma, lo que tú vas a hacer es provocarle esa broncoconstricción. ¿Vale? ¿Por qué? Porque no sé si ya hemos hablado de esto, pero algo característico de los pacientes con asma es que tienen Hiperactividad bronquial. creo que ya hemos hablado un poco de esto, ¿no? Tiene hiperactividad bronquial. ¿Vale? Si tú te expones y inhalas humo de cigarro, va a haber broncoconstricción y vas a empezar a toser. O si hace mucho frío, va a haber broncoconstricción y vas a empezar a toser. Si inhalas polvo, va a haber broncoconstricción y vas a empezar a toser. Es un mecanismo de defensa normal de los bronquiolos. Digamos que son los reactivos. ¿Pero qué pasa con asma? Son reactivos. O sea, con un estímulo similar van a tener una respuesta exagerada. ¿Vale? ¿Sí están de acuerdo en ese término? Entonces, ¿qué es lo que vas a evidenciar tú? Ese ¿cómo lo evidencias? Y le das metacolina. ¿Qué es la metacolina? ¿A qué se parece esto? Es un agonista muscarínico. ¿Qué efecto tiene la activación del parasimpático y la liberación de acetilcolina en los pulmones? Constricción, aumento en la secreción granular. Lo que tú le vas a provocar es eso. Si tú se lo das a una persona que no tiene asma, sí va a haber broncoconstricción y sí va a haber aumento de la secreción porque sus bronquiolos son reactivos. Pero si tú le das a una persona con asma, esa respuesta va a ser exagerada. Entonces ahora sí, tú le vas a desencadenar una obstrucción a ver, entonces de aquí sí le vas a producir un patrón obstructivo. ¿Sí están de acuerdo en eso? Claro que esto no lo haces de manera normal en consultorios, generalmente ya se hace en hospitales, porque imagínate que ya de plano sí se tapa el y se termina ahí, ¿no? Tienen que tener toda la adrenalina ahí lista. Yo tengo una duda. A mí una vez me hicieron una espirometría y me dijeron que tenía hiperactividad bronquial, pero solo con el cloro. ¿Eso se puede? ¿Solo con el? ¿Pero te dieron inhalar cloro? Sí. Tenemos estopa. Es que se me dio. A ver, ¿cuál le causaba hiperactividad? Es que se me pasó cuando estuve en la influenza. Entonces, en el gimnasio donde yo entrenaba se les ocurrió lavar todo con cloro y apestaba cloro. Entonces, pues yo entré al gimnasio y me empezó a dar como si tuviera un ataque de asma, pero con el olor del cloro y así me ponen a correr y no me pasa nada, solo con el cloro. Y me hicieron una espirometría y me dijeron que no tenía asma, pero que tenía hiperactividad bronquial. Entonces ya me surgió la duda. Ah, bueno, ok. Entonces aquí, ¿la espirometría en qué momento te la hicieron? Después de eso, ¿Qué tan después? como 3 meses después. ¿Y salió normal? Sí, va a salir normal, ¿no? El problema fue en ese momento. Y me pusieron, primero me la hicieron, después me pusieron a correr y me la volvieron a hacer. Y no me pasó nada. Entonces después, como fue por el cloro, me pusieron así una botella de cloro. Sí, es obvio. ¿Tienes asma? ¿Tienes manifestaciones clínicas de asma? ¿Tienes un patrón obstructivo de espirometría? No, o sea, no tienes eso, no puedes diagnosticar asma. ¿Vale? Sí tienes un desencadenante directo que fue el cloro, ¿no? ¿Sale? Entonces, que no muchos irritantes volátiles. Hay personas que cuando se ponen a lavar el baño, así en lugares encerrados con el amoníaco, también tienen este tipo de problemas. Entonces sí puede. Y ojo aquí, hiperreactividad bronquial no es lo mismo que asma. Eso sí, eso ¿Vale? Entonces, ojo aquí, asma es una enfermedad inflamatoria bronquiolos. Puede ser producida por varias cosas. Y que algo característico es la hiperreactividad bronquial. Vamos a ponerlo así. Vamos a ponerlo así para fines prácticos. Todos los pacientes con asma tienen hiperreactividad bronquial. Pero no todos los que tienen hiperreactividad bronquial son asmáticos. La mayoría de los pacientes con asma es un problema alérgico. Pero hay otras cosas que te causan asma también. Y no todos los que tienen alergias tienen asma. ¿Vale? ¿Sí están de acuerdo en eso? ¿Sí, seguros? Porque claro, hay
una relación muy importante entre personas que tienen alergias a algo y que desarrollan asma después. ¿Vale? Por ejemplo, hay algo que se llama rinitis alérgica. Muchos niños con rinitis alérgica van a desarrollar asma. Con conjuntivitis alérgica van a desarrollar también un gran recitario. Y bueno, por cuestiones que todavía no se conocen muy bien, ya después de que crecen, las sintomatologías y No importa, se me toda mi alergia. ¿Y por qué pasa que, bueno, es que yo tengo unos tíos que todos mis tíos son hermanos, tienen asma? ah, pues tiene una predisposición genética importante. Para que tú tengas una respuesta alérgica a una sustancia, tu cuerpo tiene que tener la capacidad de reconocer esa. Es que es algo extraño, pero fíjense, se va a sonar raro, es que no lo quiero decir así, pero por eso les admiro. Lo tiene que reconocer como extraño. ¿Sí? O sea, suena raro, ¿no? Pero nosotros tenemos la capacidad de reconocer sustancias ajenas al cuerpo. Si tú no reconoces a una sustancia ajena al cuerpo, no va a tener una respuesta, digamos, inmunológica contra esa sustancia. ¿Vale? Ahora, ¿dónde está la información para que tú reconozcas sustancias ajenas al cuerpo? Todo viene en los genes, ¿no? Entonces sí son un componente genético. Sí, no se preocupen, lo van a ver cuando lleven el mundo. Todo lo de complejo de histocompatibilidad. Por ejemplo, ¿por qué unas personas rechazan los trasplantes? Porque no reconocen como extraño, ¿no? ¿Dudas, chicos? Ok, entonces, ahorita nos prolongamos un poco con esto, pero bueno, espero que tenga alguna utilidad, ¿no? ¿Estudiaron que les dejé ayer estudiar? Sí. Ok, entonces. De aquí al edificio de Morfo, vas caminando. No agarras un taxi, no agarras. Si quieres ir al colegio militar, te vas caminando también. Pero si quieres ir de aquí a, no sé, a Singapur, toma un avión. ¿Sí están de acuerdo en eso? Bueno, ¿a qué va esto? Nosotros tenemos que analizar ahorita cómo es el proceso por el cual oxigena la sangre. ¿De dónde proviene el oxígeno que va a ir a parar a la sangre? El oxígeno que está en la atmósfera. ¿Sí está de acuerdo en eso? Pero el oxígeno que está volando por acá está en un país y esto está totalmente en otro. ¿Sí está de acuerdo en esta situación? Entonces, tiene que haber un mecanismo por el cual el oxígeno llegue hasta acá, pero la distancia de aquí a acá ya es corta. ¿Vale? No te puedes ir caminando. Bueno, ahora, no quiero decir con eso. Hay diferentes tipos, digamos, de maneras en las cuales se puede desplazar una partícula. ¿Sí? Cuando estamos analizando nosotros distancias muy cortas, ya estamos hablando de microscópicas, con el simple movimiento browniano que lo hemos visto en las primeras clases, ¿vale? Una molécula puede pasar de aquí para acá. Ya se acuerdan que le llamamos difusión. ¿Vale? Entonces, una molécula de oxígeno que se encuentra aquí va a pasar del alveolo a la sangre del capilar pulmonar por difusión. ¿Okay? ¿Qué es lo único que nos interesa conocer? Para saber hacia dónde va a haber un flujo neto de una partícula. Concentración de dos números de partículas de un lado y de otro. Si hay más concentración de oxígeno aquí, acá, va a haber un flujo neto de oxígeno en ese sentido.
conocido. Por difusión va a haber un flujo de oxígeno de aquí para acá. Si tenemos más oxígeno aquí que acá, va a haber un flujo neutro para acá. Por difusión, exactamente el mismo fenómeno que hablamos en las primeras clases cuando vimos difusión. ¿Vale? Pero ahora tú pones a caminar a una molécula, así igual por los puros movimientos brownianos, ¿cuánto tardará en llegar de aquí? No va a llegar nunca, ¿no? Pues si iba a tardar 100 años en llegar. Porque aparte no va dirigida, o sea, se va moviendo hacia el azar, igual se va para otro lado. ¿Sí están de acuerdo en eso? ¿Okay? Entonces, estos tipos de movimientos para recorrer largas distancias se conocen como movimientos. ¿Convección va con X o con C? Doble C. Convección. Sí, con C. ¿No? Sí, con doble C. Sí, con doble Es algo que se conoce como movimientos de convección. ¿Vale? ¿Dónde se pueden evidenciar como movimientos de convección importantes? Por ejemplo, las corrientes en el océano. Por diferencias en la temperatura y por diferencias en la densidad del agua, se generan estas corrientes de convección. ¿Vale? De hecho, es el mismo fenómeno que ocurre igual en la atmósfera. Por diferencia de temperatura y diferencia de densidad, se generan corrientes también de aire. ¿Vale? Okay. Ahora, ¿quién es el encargado de generar estas corrientes de convección? ¿Vale? Entonces, también aquí, por la contracción y la relajación del diafragma, se modifica la presión en el alveolo. ¿Vale? Y vimos que cuando la presión en el alveolo es mayor que la presión atmosférica, va a haber una salida de aire. Cuando la presión aquí en el alveolo es menor que la presión atmosférica, va a haber una entrada de aire. ¿Sale? Según lo que hemos visto de hace mucho tiempo, ¿no? Esta diferencia de presión es que se va a encargar de generar. ¿Vale? Estrictamente, esto lo van a encontrar así en sus libros y por eso les platico. Se utilizan estos términos de convección, difusión, diferencias de presión, digamos que para fines didácticos. Porque al fin y al cabo, esta presión que nosotros tenemos aquí de aire en el alveolo es consecuencia del número de partículas que hay en el alveolo. ¿Están de acuerdo en eso, no? O sea, digamos que es el mismo fenómeno, solo que uno es a nivel microscópico y otro es a nivel de aire, ¿no? Que recorre distancias más largas, pero el fenómeno es el mismo. Lo que produce que haya movimientos de aquí para acá es que aquí hay más concentración que acá. Lo que produce un movimiento de aquí para acá si hay mayor concentración para acá. ¿Sí están de acuerdo en eso? ¿Sí, seguros que sí? Entonces, fíjense, dijimos, el oxígeno que va a llegar a la sangre proviene de la atmósfera. ¿Okay? ¿Dónde tiene que estar más concentrado el oxígeno? Entonces, el oxígeno tiene que haber una alta concentración. ¿A dónde tiene que llegar primero? Aquí, ¿no? Entonces aquí tiene que haber una. Y luego pasa a la sangre capilar, donde la concentración de oxígeno. ¿Sí están de acuerdo en eso? ¿Cómo sabemos que la concentración de oxígeno en la sangre que llega aquí es baja? Porque es la que viene de regreso, que ya pasó por los tejidos, por la circulación sistémica, y ya ese oxígeno también pasó hacia las células, para ser utilizado para producir antibióticos. ¿Sí? Entonces, la sangre, se conoce como sangre venosa, ¿sí? Sangre desoxigenada, sale de la aurícula derecha, el músculo derecho, pasa a la circulación pulmonar, llega a los capilares pulmonares con una concentración baja de oxígeno. ¿Sale? ¿Cómo va a salir esa sangre? Con una concentración alta de oxígeno. Yo les pregunto, ¿cómo se dio este proceso? ¿Cómo se dio el proceso en que esta sangre, digamos que captó, se quiere ver así, oxígeno y sale con una alta concentración de oxígeno? Porque estuvo expuesta a una alta concentración de oxígeno en ese alveolo. ¿Sí están de acuerdo en eso? Sí, seguro que sí. O sea, yo lo puedo poner de la siguiente manera. Hay una alta concentración de oxígeno aquí. ¿Vale? Si la sangre llega con una baja concentración de oxígeno, por difusión se va a poner. Va a haber un flujo neto de oxígeno de aquí para acá.
oxígeno, ¿no? Si sigue siendo mayor la concentración aquí, va a seguir habiendo un flujo neto de oxígeno hacia la sangre. ¿Cuándo se va a tener ese flujo neto? ¿Cuándo ese flujo neto va a ser cuando las concentraciones sean similares? ¿Sí están de acuerdo en eso? Entonces ya va a salir. Exactamente lo mismo que vimos cuando vimos difusión. ¿Sí están de acuerdo en eso? Ok, ahora, la pregunta es la siguiente. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer para mantener esas altas concentraciones de oxígeno en el aire alveolar? Para que precisamente estas altas concentraciones de oxígeno en el aire alveolar generen este gradiente de concentración para que se oxigene la sangre. ¿Qué es lo que se tiene que hacer para mantener esas altas concentraciones de oxígeno en el aire alveolar? Mantener siempre un volumen. Sí, no, mantener siempre a un volumen alto de aire, aunque no se esté. Bueno, no, o sea, una Se cantidad. refiere que no se escape esa cantidad. Ajá, que siempre esté ¿Qué es lo que tenemos que hacer para mantener esas altas concentraciones de oxígeno aquí en el aire alveolar? ¿Ustedes de acuerdo cuál es la importancia de mantener altas concentraciones de oxígeno en el aire alveolar, no? Porque por difusión tienen que pasar a la sangre. ¿Vale? ¿Qué tan oxigenada va a salir la sangre después de que pasa por el pulmón? ¿Qué tan alta ha sido la concentración de oxígeno aquí? Si de repente yo dejo de ventilar, o sea, el proceso está haciendo esto, yo dejo de ventilar, ¿vale? ¿Qué va a pasar con el oxígeno? Va a ir difundiendo para acá. ¿Sí están de acuerdo en eso? Pero esta sangre ya se va después a la circulación sistémica y sigue llegando sangre con una baja concentración de oxígeno. ¿Vale? Va a seguir difundiendo el oxígeno. ¿Sí están de acuerdo en eso? Pero ¿qué va a pasar con las concentraciones de oxígeno? Cada vez se van haciendo más bajas. Entonces, si yo dejo de ventilar, ¿cómo va a ir saliendo mi sangre después de que pasa por los pulmones? Entonces, cada vez va a salir con una concentración de oxígeno más baja. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer para mantener siempre estas concentraciones de oxígeno altas? Seguir En respirando. el aire alveolar. Seguir respirando. Ok, vamos a llamarle ventilando. Siempre está en ¿sale? ¿Qué le vamos a llamar ventilar? Hacer eso. ¿Sale? ¿Sí están de acuerdo con eso? Entonces, ¿cuál es el objetivo de la ventilación? Digo, lo tenemos que ver de la siguiente manera porque si no, voy a ponernos que lo vamos a entender. Mantener las concentraciones. Voy a decir, si yo le preguntara, no sé, a cualquier persona que no haya llevado cirugía, a lo mejor ni siquiera estudiando medicina, ¿cuál es el objetivo de hacer esto? La inspiración es que ahora me dice, pues es meter oxígeno, sacar CO2, ¿no? Y pues es lo que se hace, ¿no? Pero cuando yo hago esto, ¿estoy metiendo CO2? ¿Sí? ¿Y cuando hago esto, estoy sacando oxígeno? Sí, también. ¿Sí están de acuerdo? Entonces, ¿cuál será el objetivo de la ventilación? Meter oxígeno y sacar Mantener las CO2. concentraciones. El objetivo de la ventilación es mantener elevadas las concentraciones de oxígeno en el aire alveolar. Ahora, ¿por qué se mantienen elevadas las concentraciones de oxígeno en el aire alveolar? Porque no se renueva todo el aire, ¿no? De los alveolos. Ok, bueno, eso es algo importante que tenemos que analizar, que ya vamos a hacer después. Pero lo que dice Michelle tiene mucho sentido. Más que como tal sacar el aire y luego meter aire limpio, alto en oxígeno, ¿están ustedes de acuerdo que cuando tú expiras, esto no se colapsa y se vacía totalmente? Y cuando tú le haces así, no te entra directamente aire a los alveolos y los llena otra vez. ¿Qué es lo que está haciendo el alveolo cuando tú estás respirando, cuando tú estás ventilando? ¿Está haciendo nada más esto, no? ¿Sí están de acuerdo en eso? ¿Sí seguros que sí? ¿Con qué objetivo? Mantener las concentraciones. Al hacer esto, simplemente lo que está haciendo es mezclar el aire que tiene aquí con el aire atmosférico que tiene unas altas concentraciones de oxígeno. O sea, no es como tal sacar todo el aire que ya está usado y meter aire que está limpio, sino simplemente es que se esté mezclando el aire alveolar con un aire que tiene una alta concentración de oxígeno. ¿Qué aire es el que tiene una alta concentración de oxígeno? El aire. ¿Sí están de acuerdo con el sentido de la ventilación? Okay, entonces yo les pregunto, ¿qué pasa con las concentraciones de oxígeno en el aire alveolar si yo ventilo más? Se va a mezclar más rápido y a medida que yo aumente la ventilación,
mi aire alveolar se va a parecer cada vez más ¿cuál? Se va a parecer cada vez más a qué? Al aire atmosférico, o sea, las presiones del oxígeno van a ser más bajas. ¿Sí están de acuerdo? Si yo dejo de ventilar, ya no se está mezclando este aire alveolar con el aire atmosférico. O sea, cada vez se va a parecer menos atmosférico. O sea, cada vez va a tener unas presiones del oxígeno más bajas. ¿Sí están de acuerdo en eso? Bueno, ahora, si el objetivo de la ventilación es que mi aire alveolar se parezca cada vez más al aire atmosférico, o sea, con unas altas concentraciones de oxígeno, ¿qué tenemos que analizar? ¿Cuáles son las características del aire que estamos respirando? El aire atmosférico. ¿Cuáles son las características del aire que yo estoy respirando? Vamos a ahorita utilizar valores a nivel del mar, porque generalmente sí lo manejan en sus libros, y vamos a utilizar valores donde vivimos, ¿no? Porque aquí vivimos. ¿Sí están de acuerdo? A nivel del mar, ¿cuál es la presión atmosférica? ¿Una atmósfera? Sí, efectivamente. ¿O? 760. ¿Y aquí a nivel de la Ciudad de México? Sí, me lo ponen. ¿Ve? Como que es 80, ¿no? 80. ¿Vale? Entonces, Claudia, ¿por qué aquí la presión atmosférica es más baja que el nivel del mar? Pero ¿qué tiene que ver eso? Que yo respiro una presión más baja. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué la presión a nivel de la Ciudad de México es mucho más baja que el nivel del mar? Hay más partículas. ¿Por qué, chicos? Porque hay unas partículas aplastando. Sí, ¿se acuerdan de qué nos quedamos? Esta es la Ciudad de México, ¿no? Y otros que bueno, no, también. ¿Cómo se llama la Ciudad de México? El ángel de la independencia es como el símbolo de la Ciudad de México. Entonces, tienes tres personas diferentes. Por acción de la gravedad, ¿qué le van a pasar a las moléculas que componen el aire? Al fin y al cabo son partículas, son gases, ¿no? Van a ser atraídas, ¿no? ¿Sí están de acuerdo en eso? Aquí como que hicieran bolitas, ¿se acuerdan que no viste eso, no? Piensa que le va peor. Esta está abajo. Esta está abajo, ¿no? Así. Sí, se entiende con ese loquito, ¿no? Aquí la presión no está. Entonces, la presión en la Ciudad de la Ciudad de México es de 580 milímetros de mercurio y la presión atmosférica en el mar es de 670 de mercurio. ¿Cuál es la composición del aire que respiramos? Estamos por una condición ideal sin meterle tantos gases nocivos, ¿no? Entonces, como las plantas son los seres más importantes de la Tierra, principalmente está compuesto por nitrógeno. Luego, el CO2 lo vamos a poner por una importancia fisiológica más que por una importancia cuantitativa. Ustedes vieron que es prácticamente muy el CO2. ¿Okay? Ahora, listo que me digan en porcentaje, el aire que se encuentra a nivel del mar será el 100%, todo el aire que está en el mar. ¿Qué porcentaje es nitrógeno? 78. ¿Oxígeno? 20, 21. Y ahí nos da 99, ¿no? Eso es casi de cero, ¿no? ¿Cuánto encontraron? 0.04. 0.04. Sí, 3.
100%, ¿no? Ajá. ¿Sí están de acuerdo en eso? La composición del aire a nivel de la Ciudad de México. La composición. Esa no entiendo. Este, Nitrógeno, bueno, sí va a ser la misma. ¿el Bueno, porcentaje? 78%. Oxígeno. El 21 y el 0.03. ¿Todos están de acuerdo con eso? Sí. En porcentaje, en relación, Sigue siendo es la misma. ¿Ok? ¿Sí están de acuerdo en esa situación? ¿Cómo será en el Everest? Exactamente la misma. ¿Cuál es la única diferencia? La concentración de partículas. La presión. La presión. La presión No es que la presión. ¿Cuál es la única diferencia? La proporción es la misma. La única diferencia es la cantidad de partículas que existen en ese nivel de de mar. acuerdo a Ahora sí, en milímetros de mercurio, ¿a qué corresponde cada uno? 597, aquí, acá, aquí, A 567. No, 560. ¿sí seguro? Disminuye. 560. Yo no sé cuánto era. 560 y 50. ¿De Gaiton? Ah, no, porque se tiene que. ¿Pero Gaiton saca valores de la Ciudad de México? No, pero vivimos en la Ciudad de México, no tenemos Gaiton. 450. De la Ciudad de México, no. 450. Tienes que multiplicar. ¿Cuánto, Muni? 452. ¿El oxígeno? 121. 121. Yo te vas a hacer ¿Y este? ¿17? No, A ver, Mónica, explícanos cómo se hacen estos valores. Pues tienes 80, 100%. Sí, ¿no? Échate la vez como es muy. Ah, pues. Es 80 es el 100%, ¿no? Y el 78% es nitrógeno. Dentro es una regla de 3, ¿no? De 80 es 100%. ¿Cuánto es? 20%. ¿Cuánto es 21%? Aquí es de dónde salieron los valores. ¿No? Ok. Esta es nuestra presión total. Este 760 es la presión total de ese aire. Esta es la presión total, pero en México. ¿Vale? ¿Qué onda con estas acá? Son presiones parciales, ¿no? Entonces, presión parcial de hidrógeno, presión parcial. Ah, no, sí, no, ¿cómo lo ponen? Sí está bien nada de tamaño, ¿no? Lo ponen así, ¿no? Presión de nitrógeno, presión parcial. Así lo hacemos yo. Es muy grande. Ahora, ¿quién me dice ese concepto de presión parcial? ¿Qué entienden por presión parcial? ¿Por qué no sirve ese concepto de presión parcial? Que era la presión que va a ejercer ese gas en el volumen total, pero en ausencia. En el volumen total de la mezcla de gases. En ausencia de los otros gases. Como se separa total. Ajá, totalmente. Es la presión que va a estar ejerciendo. Sí es eso, pero o sea, estamos en una definición como que
A ver, ¿qué entiendes tú por presión parcial? Es la presión que ejerce un elemento. Pero es como una parte de la presión. Es que aquí la parte de la presión. Una fracción de la presión. Sí, parcial es de parte, ¿no? Pues sí, una presión, la presión que ejerce. Por ejemplo, el nitrógeno va a ejercer cierta presión sobre A ver, Ana, ¿qué onda? La presión parcial es aquella, la presión parcial de un gas es en la composición de un volumen total de gases, es aquella que ejercería si no, en ausencia de esos gases. En la Se compara todo el volumen. Pues sería la presión que ejerce un gas en específico. Es que. No sé, pero o sea, se puede estar en más clases. No es que el licenciado no está ahí, sigue siendo. Digamos la presión máxima que ejerce ese gas. Se compara todo. La presión que ejercería se compara todo el volumen. Fíjense, chicos, estoy a nivel del mar. Tengo un recipiente. ¿Vale? Tengo un recipiente lleno de aire. ¿Vale? Lo lleno de aire ahí a nivel del mar, y luego a nivel del mar y lo lleno de aire. ¿Qué presión va a estar esto? A 760. 760 mercurio. Aquí en la Ciudad de México es exactamente lo mismo. Agarro el recipiente y lo lleno a la presión que tengo aquí. ¿Qué presión está? ¿Sí están de acuerdo en eso? Es un recipiente cerrado. Los dos son un recipiente cerrado. Esto lo llené a 760 milímetros de mercurio y 580 milímetros de mercurio. Sí, no hay falla, ¿no? Porque este tiene una presión mayor que este. Si yo agarro este recipiente que llené de aire a una presión de 760 milímetros de mercurio y me lo traigo para acá, a la Ciudad de México, ¿a qué presión va a estar? A 760. Si yo agarro este recipiente que llené aquí en la ciudad, está cerrado, lo llené aquí en la Ciudad de México a esta presión de 580 milímetros, este es aire, tiene aire adentro, me lo llevo, está cerrado, me lo llevo a nivel del mar y le mido la presión a nivel del mar. ¿Qué presión va a tener? 580 milímetros. ¿Sí están de acuerdo en eso? ¿No? Yo no sé qué lo pueden hacer los que viven en la playa. ¿Qué le confiere la presión a este? ¿Qué es la presión a este? ¿Por qué? ¿Qué es la presión? ¿Dónde hay más moléculas? En este de acá. ¿Se acuerdan de lo que le confiere la presión a este recipiente que tiene un gas adentro? Estas moléculas se están moviendo. ¿Sale? Si hay más moléculas aquí adentro, la presión aquí va a ser mayor. Si yo me lo traigo a la Ciudad de México, ¿va a cambiar el número de partículas que tiene adentro? No, la presión va a ser la misma. ¿Sí están de acuerdo en eso? Pero ahora, esto es aire, yo lo llené de aire. ¿Qué tiene el aire? Todo esto de acá. ¿Vale? ¿Sí están de acuerdo en eso? Ahora, aquí hay 78% de nitrógeno, 21% de oxígeno, 0.03 de CO2. ¿Sí están de acuerdo en eso? Entonces me voy a representar eso. Tengo mucho nitrógeno, tengo menos oxígeno, menos CO2. Ahora, lo importante y lo que tienen que tener en cuenta aquí es que no importa qué tipo de gas sea. Así como cuando vimos difusión no nos importaba la característica de la molécula, nos importaba el número. Igual aquí,
no importa qué tipo de gas sea, la presión que ejerce es la misma, siempre y cuando sea el mismo número de moléculas de ese gas. ¿Sale? O sea, si yo sustituyo todo esto, toda esta mezcla de gases que yo le llamo aire, lo sustituyo por el mismo número de moléculas de nitrógeno, ¿qué presión va a tener? De 160. Si yo, en vez de tener una mezcla de gases, le pongo el mismo número de moléculas de oxígeno, ¿qué presión va a tener? De 160. Si yo quito todo esto y le pongo el mismo número de moléculas de CO2, ¿qué presión va a tener? De 160. O sea, ¿qué conclusión sacamos al respecto? Que van a tener la misma presión, pero que su presión va a depender de las moléculas y la cantidad de... Primero, que la presión total, ¿sale?, de esta mezcla de gases. No sé si están de acuerdo que el aire, ¿qué es? Lo que llamamos aire, ¿qué es? Es una mezcla de gases. ¿Qué gases? Esos gases. ¿Sale? La presión total, esto sería la presión total, ¿no? 760 sería la presión total. ¿Sale? La presión total en una mezcla de gases, ¿de qué depende? No depende de qué tipo de gases lo estén formando, de cómo sea esa mezcla, sino simplemente de qué tantas moléculas de gas haya. No importa de qué gas. ¿Sí están de acuerdo en eso? Igual acá, ¿no? Tenemos la misma proporción nitrógeno, oxígeno y CO2, solo que tenemos menos moléculas. ¿Sí están de acuerdo en eso? Ahora, por consecuencia, si yo agarro todas las moléculas de nitrógeno aquí y las paso a otro recipiente y las dejo solitas, ¿qué presión voy a tener? Si yo nada más ahora paso a otro recipiente las puras moléculas de oxígeno que habían aquí, ¿qué presión voy a tener? 159. Yo paso a las moléculas de CO2 que tenía y les paso a otro recipiente del mismo tamaño, ¿qué presión voy a tener? 0.3. ¿Sale? Entonces no importa qué gas sea, lo único que nos interesa es el número de partículas. ¿Sí están de acuerdo en eso? Ahora, ¿por qué utilizar esta unidad de presión parcial? ¿Por qué utilizar esta unidad de milímetros de mercurio? Yo podría expresar qué tanto oxígeno tengo aquí en el aire, utilizando por ejemplo milimoles. Yo podría utilizar otra unidad de concentración para saber qué tan concentrado está el oxígeno en este aire. ¿Puedo utilizar otra medida de concentración? ¿Eso no sé? No. Porque fíjense, cuando yo echo sal, cuando echo sodio en agua, cuando yo hablo de concentración, ¿a qué me refiero? La proporción del sodio con respecto al agua que tengo. ¿Sí están de acuerdo en eso, no? Sí. ¿El aire qué es? El sol. Es una mezcla de gases. Es oxígeno mezclado con muchos otros gases. O es CO2 mezclado con muchos otros gases. ¿Yo puedo hablar de la proporción del oxígeno con respecto a otros gases? Sí. ¿Y utilizar una medida de concentración? Sí. Sí, pero
Imaginen este chico. Al aire que estamos respirando ahorita, yo le quito todo el CO2, le quito todo el nitrógeno. ¿Sí? ¿Qué presión ahora va a tener mi atmósfera si ya nada más tiene puro oxígeno? Bueno, en caso que estemos a nivel del mar, ¿no? Va a tener, en vez de ser 760 milímetros de mercurio como estaba antes, va a tener 159. ¿Voy a tener problemas para respirar? No. Sí, Rafael. Es que en el Everest es por eso Me voy a recargar. No te voy a abrir. ¿No hay problema? Pero para que tienes tanta No, yo siento más que nada que es porque disminuye la presión. ¿Faltará oxígeno? No. Ujú. Es que no encuentro con lo que se me ocurre como que eso salía para no, es que estoy como que tengo sentimientos de porque por ejemplo no te puedes salir, pero sí puedo respirar porque disminuye obviamente la cantidad de partículas, de moléculas. Fíjense, esta unidad de presión parcial, esta medida de presión parcial, cuando vemos nosotros de presión parcial de ahora en adelante, así como un acto de fe, lo vamos a utilizar no como una medida de presión. A pesar de que dice presión parcial, lo vamos a utilizar como una medida de concentración. ¿Por qué lo tenemos que ver así como una medida de concentración? Tenemos a nivel del mar una presión parcial de oxígeno de 159. Tenemos en la Ciudad de México una presión parcial de 122. ¿Dónde hay más moléculas de oxígeno por volumen? ¿Dónde está más concentrado el oxígeno? A nivel del mar. O sea, si yo agarro un cuadro de aire a nivel del mar y un cuadro de aire del mismo volumen, de un cubo, ¿no? A nivel de Ciudad de México, ¿cómo representaría el oxígeno? Todo esto es efecto de qué? De la gravedad, ¿no? Así lo pintaría, ¿no? Si yo agarro igual el mismo volumen en el Everest, ¿cómo pondría el oxígeno? ¿Qué porcentaje de oxígeno es en la mezcla de gases a nivel del mar? El oxígeno. 21%. A nivel del mar, igual a nivel de Ciudad de México, 21%. En el Everest, 21%. Pero entonces, nos sirve a nosotros verlo más, ¿cómo? ¿Qué tan concentrado está ese gas en el aire que estamos respirando? Esto nos sirve más verlo así porque nosotros vemos este dibujito y decimos a nivel, o sea, no importa qué más haya, no importa, ¿por qué no nos importa qué más haya? Porque las mismas, porque cada gas funciona de manera independiente, yo les puedo separar y la presión que ejerce es la misma que si estuvieran juntas, nada más las tengo que sumar. Porque lo que interesa es el número de partículas, ¿no? La característica de ese gas. ¿Vale? Entonces no importa qué más haya, lo único que me interesa es qué tanto oxígeno hay ahí. Entonces vean este aire, los puntos rojos es el oxígeno. ¿Vale? Es el aire que están ustedes respirando. Están respirando más moléculas de oxígeno. Vean este aire de acá. No saben qué más haya, pero están respirando menos oxígeno, ¿no? ¿Qué onda con este? Están respirando, no están respirando nada. ¿Vale? Entonces nosotros vamos a utilizar como medida de concentración la presión parcial. Entonces si decimos a nivel del mar la presión parcial es de 159, automáticamente ustedes tienen que pensar esa presión parcial como medida de concentración. Estoy respirando un aire con una concentración de 159. A nivel de la Ciudad de México, estoy respirando un aire
concentración menor de oxígeno. Si me voy a elevar, voy a respirar un aire que casi no tiene oxígeno. ¿Vale? ¿Sí están de acuerdo? Pues es obvio porque ustedes no pueden ir a leer esto ni escalarlo si no tienen oxígeno. ¿Vale? ¿Sí están de acuerdo en eso? Si se van al espacio, No, pues no hay. ¿habrá algo que respirar ahí? Pues no sé, mucho polvo espacial, no sé qué se. Pero ¿cómo es la concentración de oxígeno ahí? No tiene nada de oxígeno. ¿Sí están de acuerdo en eso? ¿Sí, seguros que sí? Entonces de ahora en adelante, siempre que hablamos de presión parcial, ustedes automáticamente piensan en ¿sí, seguros? Bueno, aquí le llamamos ley de Dalton, ya nada más darle nombres así más sofisticados a lo mismo que estamos viendo. ¿Qué le llamamos ley de Dalton? Lo podemos interpretar de muchas maneras. ¿Sale? Y al fin y al cabo nos da lo mismo. ¿Cómo podemos interpretar esto que llama ley de Dalton? En una mezcla de gases, la presión que ejerce esa mezcla de gases, digamos presión total. ¿Sale? Y dice así, es la suma de las presiones parciales que ejerce cada gas por separado, porque lo único que nos importa es el número de partículas de ese gas, no nos interesa qué gas sea. ¿Sale? ¿De qué otra manera lo puedo interpretar? Que si yo saco todo el oxígeno que hay aquí, no afecta a las otras presiones. Si yo le quito todo el oxígeno a este aire, ¿cuál va a seguir siendo la presión del nitrógeno? La presión de oxígeno va a ser la misma. ¿Sí están de acuerdo con eso? Entonces, vamos a regresar al dibujito. Si lo que nos interesa a nosotros es la concentración de oxígeno, vamos a utilizar esta medida que nosotros interpretamos como si fuera concentración. Entonces, vamos a suponer, bueno, vamos a suponer que estamos en la Ciudad de México, ¿no? ¿Cuál es la presión parcial de oxígeno en la Ciudad de México? Y la presión parcial de oxígeno en el aire de la Ciudad de México es de qué? 2. Entonces, cuando yo digo esto, dijimos ¿qué tantas moléculas de oxígeno hay? Por volumen. Vean así qué tan concentrado es el oxígeno. Contraigo el diafragma, expanden los alvéolos, aumenta el volumen según la ley de Boyle, la presión aquí baja y reduce expiración. ¿Sí están de acuerdo con eso? ¿Cuál es la presión total en la Ciudad de México? ¿Cuál sería la presión total aquí? 580. Menor. ¿580? ¿Sí? La presión total en el aire regular es exactamente la misma que la presión total en el aire atmosférico. ¿Qué es lo que cambió? Que esta mezcla de gases que se encuentra aquí ya no es la misma mezcla de gases que se encuentra acá. ¿Dónde habrá más partículas de gas? ¿Dónde habrá menos de gas? Más partículas. ¿Dónde habrá más moléculas de gas? ¿Aquí o acá? ¿Aquí o acá? El número de moléculas de gas son las mismas. ¿Y qué es lo que cambia? Que ya la mezcla es diferente. ¿Cómo era mi mezcla aquí? El 8% nitrógeno, el 1% oxígeno, 0.03 CO2. Pero el número total de moléculas es la misma. ¿Cómo saben que es la misma? Porque tiene la misma presión. La presión es la misma. ¿Sí están de acuerdo? ¿Qué gases se le añadieron una vez que pasa este aire y llega hasta el alveolo? ¿Qué le tenemos que añadir? Agua. Estamos en 17 grados centígrados, vamos a poner así si quieren.
moléculas le tenemos que añadir Vapor de agua por a esa mezcla de gases? Agua. Ahora, este concepto de vapor de agua es algo muy extraño, porque no importa si el agua está como líquido, como sólido, como gas, sigue siendo agua, ¿no? Es la misma molécula, sí están de acuerdo con eso, ¿no? Pero bueno, si quieren vamos a llamarlo vapor de agua. ¿Ok? Entonces, tenemos que agregarle agua. ¿Ok? Entonces vamos a poner ahorita una tercera columna que va a ser nuestra presión de dónde? En el aire. Alveolar. Y seguimos estando aquí. En México. En la Ciudad de México. ¿Cuál es la presión total? En el aire alveolar. ¿Están todos de acuerdo porque es la misma? Pero la mezcla es diferente. Tenemos que agregarle vapor de agua y además, por los procesos metabólicos, llega una alta concentración de CO2 por esa sangre alveolar, que por difusión ¿a dónde pasa? A la alveolar. Entonces, ¿cuál es la principal diferencia entre el aire alveolar y el aire atmosférico? Que hay una importante cantidad de agua y una importante cantidad de CO2. ¿Sí están de acuerdo en eso? Entonces, igual lo podemos expresar aquí en porcentaje y lo podemos expresar en presión parcial de ese gas. ¿Cómo es la composición del aire alveolar? 75% de nitrógeno, 14% de oxígeno y 5.3% de ¿Me importa otra vez, no? de nitrógeno, 75%. 75% de nitrógeno. Sí. 14 de oxígeno. 5 de dióxido de carbono. Y de agua son 6.6. ¿6%? Sí. ¿Sí notaron esos valores? Es que multiplicar El porcentaje de agua en el aire que estamos nosotros inspirando es muy baja, ¿no? Es muy baja. Casi de cero. Al igual que el CO2, ¿no? ¿Cuál será entonces la presión parcial de cada gas? 569. 560. 435. ¿Qué es lo que tiene que hacer ahora? Este es su 100%. ¿Cuánto es el 75%? 465. ¿Cuánto es el 14% de 580? ¿Cuánto? 104. ¿Cuál es el 5%? Es que la estamos sacando lo bajado, dices algo valor diferente que ya venía en la tabla. Sí, porque ese es de nivel del mar. Es 79. Es 79. Es el de la otra. El del oxígeno es 79. El nivel del mar. 14% de 580, ¿dónde es? 81.2. ¿Seguro? El 5% de 580. ¿Sí estamos de acuerdo con esos valores? ¿Dudas de por qué sale, de cómo sacamos esas expresiones parciales? No es de tener como tal una tabla de cómo están las presiones parciales a cada país que visite, a cada lugar al que vaya. Simplemente tienen que conocer la composición de ese aire, el porcentaje. Y claro, la presión total de esa localidad. ¿Ok? A nivel del mar, ¿cómo estarán los valores? Tienen 73 de nitrógeno.
No, tiene que ser mayor. A ver, chicos, otra vez. Nuestro 100% es 760. Pero comparado con el 75%. Ajá, al aire, ¿verdad? 570. El 21% de. Digo, perdón, ¿el cuánto? 14% de 760. ¿702? ¿Y de agua 47? ¿Cómo está la presión parcial de oxígeno en nuestros alvéolos? Tomando en cuenta el aire que respiramos aquí en la Ciudad de México, el aire que respiramos, vamos a Acapulco. ¿Cómo está la concentración de oxígeno ya aquí, no? Eso es lo que estamos analizando. ¿Cómo está el aire? Es muchísimo más bajo, ¿no? ¿Sí están de acuerdo en eso? Por eso, si tienes problemas luego con la oxigenación, dicen que te vas a vivir. Porque simplemente pues, es obvio, ¿no? El aire que estás respirando tiene mayor cantidad. El aire regular va a tener. ¿Dudas de cómo sacar todos esos valores? Ok, aquí. Esto, tabla que pusimos acá de la Ciudad de México, simplemente para que se den cuenta cómo se modifican los valores y digamos que cuáles son los valores más apegados a lo que están respirando ustedes. ¿Vale? Pero para fines didácticos, y porque al fin y al cabo ustedes están estudiando de libros que no se hicieron en la Ciudad de México, nosotros vamos a utilizar valores a nivel del mar. ¿Esto no es por qué? ¿Vale? ¿Estoy seguro? Entonces, ¿qué valor de presión parcial de oxígeno le vamos a dar aquí en el aire alveolar? ¿104 qué? Y fíjense, nada más para dónde vamos a hacer esto. Todos aquí. ¿Sí están de acuerdo por qué pusimos 100 ahí? ¿Por qué no ponemos 81.2? Vamos a tomar valores a nivel del mar para que no se hagan bolas cuando ustedes estén estudiando su libro. Son los valores a nivel del mar. Y simplemente para redondear, siempre que manejemos la presión de O2 en el aire alveolar, es de 100. ¿Vale? Ahora, ¿con qué presión parcial de oxígeno viene la sangre hacia los pulmones? Entonces ustedes leyeron que la presión parcial de oxígeno que tenemos aquí, ¿de cuánto es? Ahora, ¿qué dijimos? Siempre que hablamos de presión parcial, ustedes automáticamente piensan en concentración. Entonces, ¿qué tan concentrado está ese oxígeno, pero ahora en dónde? En la sangre. ¿Vale? ¿Por qué tenemos que utilizar las mismas concentraciones? Para darnos una idea hacia dónde va a difundir ese oxígeno, como vimos en las primeras clases de difusión, de donde hay mayor concentración, donde hay menor concentración, es el uso correcto. ¿Vale? Entonces, ¿dónde está más concentrado el oxígeno? Entonces, con esta concentración de oxígeno cuando llega a la sangre, vamos a dar un flujo. ¿A qué presión parcial va a salir el oxígeno de los pulmones? ¿A qué presión parcial de oxígeno va a salir en la sangre de los pulmones? A la misma hora que se expresa. ¿Cuándo se detiene? ¿Cuándo dijimos que tiene el oxígeno? Cuando quedan igualadas las concentraciones. Tiene mucho sentido porque si nosotros analizamos la presión parcial de oxígeno como medida de concentración, simplemente vemos que la sangre, cuando sale de los pulmones, sale con una concentración mayor de oxígeno, más moléculas de oxígeno en esa sangre. ¿Dudas hasta aquí? Ahorita para no nos queda mucho dato, nada más estamos viendo qué está pasando con el oxígeno. En su casa revisan qué onda con el CO2, pero van a ver que es exactamente lo mismo. ¿Vale? ¿Qué concentración de CO2 tienes aquí?
¿Con qué concentración de CO2 llega a la sangre venosa? ¿Vale? Y va a ser lo contrario, la concentración de oxígeno de CO2 es mayor que la sangre, ¿no? Entonces el conector ¿estudiaron lo que es la ley de Henry? Esa ley de Henry nos permite explicar algo muy extraño que pasa aquí. Esto que está aquí, en el alveolo, son gases. ¿Vale? Si les pregunto en qué estado de agregación está esto, es un gas, es una mezcla de gases. ¿Sí están de acuerdo en eso? ¿Qué hay aquí? Agua. El oxígeno que se encuentra aquí está en una mezcla de gases. El oxígeno que está acá está disuelto en agua. ¿Sí están de acuerdo en esto? ¿Sale? Cambia las características de la molécula de oxígeno por estar en una mezcla de gases, por estar disuelto en agua. No, es la misma molécula, exactamente la misma molécula. ¿Sale? Sí, ahora, ¿para qué nos sirve la ley de Henry? Fíjense lo siguiente. Con lo que acabamos de decir hasta ahorita, y si tomamos la medida de la presión parcial como una medida de concentración, nosotros podríamos decir que aquí el oxígeno tiene la misma concentración que acá, y nosotros podríamos pensar que hay el mismo número de partículas de oxígeno aquí que acá, pero no es así. ¿Para qué nos sirve la ley de Henry? Precisamente para explicar cómo se comporta el oxígeno cuando está en una mezcla de gases, a diferencia de cuando está disuelto en agua. ¿Sale? Ahora fíjense el siguiente ejemplo. Yo agarro un vaso con agua, en agua, ¿vale? Y lo pongo aquí en la mesa. Va a estar en contacto con el aire atmosférico. ¿El aire atmosférico tiene oxígeno? Sí. ¿A qué presión parcial tenemos ese oxígeno? Vamos a poner que estamos a nivel del mar para no. 159. ¿A qué presión parcial de oxígeno está? 159. 159, ¿no? ¿Sale? Yo dejo mi vaso aquí en la mesa y este oxígeno, pues al fin y al cabo son moléculas que están moviendo. ¿Sí están de acuerdo en eso? Se va a estar moviendo y cuando esta molécula toque aquí, se va a disolver en el agua. ¿Sí están de acuerdo en eso? La molécula se va moviendo así y se disuelve en el agua. ¿Pero qué creen? Una molécula de oxígeno que esté aquí se puede escapar hacia la atmósfera. Sí, ya les digo lo que puede ocurrir. ¿Okay? La pregunta es la siguiente. Yo pongo mi vaso de agua aquí y lo voy a dejar ahí un año hasta que se disuelva todo el oxígeno que se pueda disolver. O sea, los moléculas de oxígeno se disuelven aquí. ¿Vale? Luego, lo que quiero yo saber es qué tanto oxígeno se disolvió en ese vaso con agua. ¿Qué hago? Tomo una muestra, una jeringa, y lo mando al laboratorio a que me digan la concentración de oxígeno en esa agua. ¿Sale? ¿Sí están de acuerdo en eso? ¿Sí están de acuerdo con lo que acabo de hacer? ¿Qué me va a reportar el laboratorio? Me va a decir algo que en realidad no me dice nada, pero ¿qué creen que me va a decir? El aparato que sirve para medir la concentración de gases en sangre se llama gasómetro. ¿Vale? Es justicia para las gasometrías. ¿Han sacado gasometrías? Bueno, cuando saquen gasometrías,
ya van a saber a qué me refiero, ¿no? Pero bueno, por lo menos has escuchado ese término, ¿sale? La gasometría, ¿para qué sirve? Tú le sacas una muestra de sangre y en ese aparato que se llama gasómetro, ¿qué es lo que te va a cuantificar? La concentración de cada gas, o del gas que tú quieras determinar en esa sangre, ¿vale? Entonces fíjense, le voy a decir, el laboratorio va a reportar algo que en realidad no me dice nada, me va a decir, esa agua que tú me mandaste, esa muestra de agua que tú me mandaste, tiene una presión parcial de oxígeno de 159 milímetros. Te va a decir, oye, pero no me está diciendo nada, ¿no? Yo ya sabía que está expuesta a una presión parcial de 159 milímetros. ¿Se dan cuenta que no me dice nada, no? Ahora, tengo un vaso diferente, pero ahora la presión de oxígeno en el aire, es decir, dejo que se disuelva todo el gas que se puede disolver. Tomo una muestra y lo mando al gasómetro. ¿Qué me va a reportar? ¿Está bien? Yo pongo mi vaso en un aire que no tiene nada de oxígeno, que tiene una presión parcial de oxígeno de 0. ¿Se va a disolver algo de oxígeno ahí? No, porque no hay oxígeno en el aire. ¿Qué va a reportar el gasómetro? 0. Una presión parcial de oxígeno. Ahora, ¿por qué no me dice nada esto? Es que esto... Porque no nos dice la cantidad de la concentración de oxígeno que tiene. Ajá, no me dice. ¿Yo qué quería saber? El que está disuelto en el agua. ¿Cuánto oxígeno se disolvió? ¿A qué concentración está mi oxígeno aquí? ¿Y qué me mandó? El de Un agua. dato que yo ya tenía. ¿Sí están de acuerdo en eso? Ahora, esto puede parecer que no tiene sentido lo que estamos diciendo, pero fíjense dónde viene la explicación. Tenía aquí mi presión parcial de oxígeno de 159. ¿Vale? Voy a poner mi vaso en un cuarto diferente, pero ahora ya no va a haber oxígeno. Ahora, ¿qué gas les gusta? ¿Un gas así raro? ¿Argón? ¿Cómo es argón? AR. ¿AR? Sí. ¿Sí, seguro? Sí. Tengo una presión parcial de argón de 159 milímetros. Apenas plata. Agua es oro. Este gas, vamos a imaginarlo así. Este gas es así súper insoluble en agua. ¿Sí están de acuerdo en eso? Yo dejo mi vaso a que se disuelva todo el argón que se puede disolver ahí. No se va a disolver. No va a hacer nada de eso. Vamos a suponer que es súper insoluble, pero una molécula por ahí se metió, ¿no? En unas plantas. ¿Sale? Tomo mi muestra, la mando al laboratorio y ¿qué creen que me va a decir? 159. Y lo comparo con mi vaso que tenía con oxígeno, ¿no? El oxígeno sí se disuelve más. Pero ahorita Tiene mucho oxígeno. Tiene poco de este otro gas. ¿Por qué los dos están en la misma presión parcial? Mayor presión cada partícula del agua. ¿Se dan cuenta que aquí ya no tiene coherencia esto de presión parcial? No sería. Se dan cuenta que no tiene sentido, ¿no? La muestra que yo mandé de agua con oxígeno tenía muchísimas partículas de oxígeno disueltas y el gasómetro me reportó que estaba una presión parcial de 159 milímetros de mercurio. La muestra de agua que mandé con ese otro gas tenía muy pocas partículas disueltas y el gasómetro me reportó que tiene una presión parcial de ese gas de 159 milímetros de mercurio. ¿Cómo es esto posible?
¿Qué onda? ¿Qué nos falta analizar aquí? ¿Paola, temas? ¿Qué nos falta analizar aquí? ¿Qué nos dice esto que investigar que se conoce como ley de Henry? Que un líquido. La concentración de un gas disuelto en agua, Es proporcional a la presión parcial. la presión parcial de ese gas por la solubilidad de ese gas en agua. ¿Sale? ¿Qué te tendría que decir el gasómetro para que tú pudieras saber a qué concentración está tu gas a esa presión parcial? ¿Qué tan soluble es ese gas en agua? ¿Sale? Un escrito, por ejemplo, te va a reportar un índice de solubilidad 0.03 mililitros de oxígeno milimolar por milímetro de mercurio. Este te va a reportar un valor muchísimo más bajo. Está bien, con eso, ¿no? ¿Quién lo dice a leer, gente? Bueno, no iba a decir eso. Solo que me conviene que es. La presión parcial es igual a la concentración. Pero es que ahorita te pone la presión parcial. Ah, o sea, no es despejarlo, ¿no? Ajá. O sea, ¿qué nos dice esto? Es simplemente un modelo matemático de lo que vamos a explicar. Que si es. ¿Por qué se disolvió más el oxígeno? ¿Por qué tengo más oxígeno aquí? Que si es muy soluble no genera tanta presión. Porque es más soluble que este de acá. Simplemente es lo que nos dice, ¿no? ¿Qué concentración puede tener ese gas disuelto en agua? Modificando ¿qué? La presión parcial de ese gas y tomando en cuenta qué tan fácil se disuelve ese gas en agua. ¿Vale? Una vez que tú conoces este coeficiente de solubilidad, puedes saber la concentración de ese gas en agua, siempre y cuando conozcas la presión parcial de ese gas. ¿Sale? Ahora, cuando tú tomas una muestra de sangre arterial, la mandas al gasómetro, el gasómetro no te va a decir la concentración de oxígeno que tienes en sangre, te va a reportar un valor de presión parcial. Pero ese valor de presión parcial, a pesar de que no nos diga nada, estamos aquí, ¿vale? Nos da otro dato importante. Tú tomas una muestra de sangre arterial, la mandas al gasómetro y te dice la presión parcial de oxígeno en esa muestra de sangre arterial que me mandaste. Está a 90 milímetros de mercurio. ¿Para qué te sirve ese dato? ¿Te dice la concentración de oxígeno en esa sangre? ¿Qué necesitas saber? La solubilidad del oxígeno, ¿no? Pero ¿para qué te sirve entonces ese valor? ¿Para qué sirve ese dato? Ahí les pregunto, ¿para qué quieres sacar una gasometría? Para saber la concentración, vamos a poner alta de oxígeno, ¿no? Quiero saber la concentración de oxígeno en la sangre arterial de una persona. ¿Ok? Pero el gasómetro te da esto. ¿Te está diciendo la concentración de oxígeno en esa sangre? No, sería en el. Te lo tendría que dar en qué? En milimoles por litro, ¿no? Que es una unidad de concentración. Pero ¿por qué te sirve más este dato aquí? Más que conocer en milimoles por litro. Porque estás Tenía mi vaso, estaba expuesto a una presión de oxígeno 159. ¿Qué me dijo el gasómetro? 159 milímetros de mercurio. Tenía mi vaso con agua, estaba expuesto a una presión de oxígeno de 100 milímetros de mercurio. ¿Qué me dijo el gasómetro? 100 milímetros de mercurio. Si mando una muestra de sangre arterial, el gasómetro me dice que la presión parcial de oxígeno en la sangre es de 90 milímetros de mercurio, ¿qué puedo yo deducir?
Estuvo expuesto a una presión parcial de oxígeno. Sí, sí tiene sentido. ¿Sí, seguros? Entonces, ¿para qué nos sirve conocer la presión parcial de un gas? ¿Para qué nos sirve saber a qué presión fue expuesto? Sí, para saber a qué presión de ese gas estuvo expuesta esa agua. ¿Les dice la concentración de ese gas en sangre? ¿Les interesa saber la concentración de ese gas en sangre?